18:52 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Esta semana quiero compartir con ustedes 10 razones por las cuales las leyes en torno a las políticas de género son filosóficamente una verdadera injusticia. Pero previamente es necesario ponerlo esto en contexto. ¿Por qué quiero dar el análisis hoy día? Porque tal como se ha visto, lo tomo del portal Perfil, hay un nuevo plan de asistencia para travestis, transgéneros y transexuales. La nueva medida busca brindar apoyo económico a aquellas personas que, teniendo más de 50 años, sean personas argentinas, residentes en el país, con documentos de identidad y que no poseen un trabajo registrado. Esto quiero remarcar porque más allá de aspectos más técnicos de la ley en cuestión, se fundamenta en una suerte de demagogia, incluso un poco ridícula, porque ellos mismos reconocen que rara vez una persona transexual supera cierto límite de edad, lo elevan 10 años, es decir, que las posibilidades de que una persona llegue a esa edad se disminuyen drásticamente, y le dan como retribución, como premio, como gratificación a una persona que puede estar tranquilamente trabajando en el mercado informal, eso es indistinto, por el simple hecho de no estar formalizada, una suma considerable. Estamos hablando del equivalente a 6 salarios mínimos vitales y móviles. Quiero hacer dos análisis aquí. En primer lugar, el filosófico, en torno a las 10 razones que paso a exponer, y luego un análisis vinculado a lo político. En cuanto a lo filosófico, en primer lugar, este tipo de leyes ignoran toda la evidencia científica relacionada al respecto en materia de género. Otros países con un mayor recorrido en estos fenómenos han demostrado que la transexualidad modifica las políticas inicialmente permisivas en pos de cada vez adoptarse como una regla, lo que naturalmente es una excepción. Y esto termina siendo contraproducente a largo plazo, ya que no existen evidencias científicas suficientes respecto a una aplicación con garantías sustentables, particularmente cuando se involucran niños. En segundo lugar, se abre la puerta de manera imprudente y a espaldas de la evidencia clínica que se relaciona en este punto a tratamientos agresivos sobre la persona con efectos secundarios irreversibles en más de una ocasión, los cuales en muchas naciones no se encuentran ni siquiera autorizados. Estoy hablando de tratamientos quirúrgicos o tratamientos hormonales. Son realmente un verdadero peligro tanto para los adolescentes como para incluso personas mayores de edad. En tercer lugar, se actúa precipitadamente cuando se fomentan las políticas transexuales, cuando se interviene en adolescentes y preadolescentes que empiezan a tomar a partir de este tipo de leyes un estímulo para terminar de convalidar una patología que podría ser tratada de otra manera. Estoy enfocándome en este punto en la referencia a los que padecen disforia de género. En cuarto lugar, se abandonan a las personas con disforia de género a su suerte sin implementar protocolos de diagnóstico ante la frecuencia de la comorbilidad, lo cual supone una dejación en el abordaje de estos casos que abre la puerta a complicaciones futuras. Todo esto en relación a este tipo de ley que tomo como un mero ejemplo. Esto es una ley que es un ejemplo entre tantas que podemos citar vinculadas a la educación sexual integral, a las leyes en torno al DNI en cuanto al reconocimiento de las nuevas identidades de género, a las leyes de cupos específicos. En quinto lugar, se banaliza la condición biológica del sexo definida genéticamente, que permanece invariable durante la vida del individuo, configurando su identidad física y psíquica, y que no resulta modificable, pero que repercute nuevamente en su vida. En sexto lugar, de modo análogo, se banaliza el proceso del registro legal que tiene la persona, y para esto vale recordar un simple ejemplo: el empleado público del norte del país que simplemente cambió su nombre en el DNI para jubilarse 5 años antes. En séptimo lugar, se prohíbe y se penaliza las opciones libres para solicitar y facilitar terapias destinadas a lograr que un individuo pueda tener lo mal llamado terapias de reconversión, que simplemente son procesos, en más de una ocasión, procesos que se abordan con un profesional para que la persona, así como en su momento
hizo todos los mecanismos y procesos necesarios para cambiar su, entre comillas, género, quiera luego volver a su camino inicial. Y esto es sorpresivo, porque de repente las personas cuando quieren cambiar su sexo, todo el sistema lo acompaña. Ahora, cuando quieren volver a su normalidad, tiene todo el sistema en contra que penaliza a los que participan allí. Es bastante irónico en ese sentido cómo se juega con estos conceptos de libertad. En octavo lugar, la promoción de la transexualidad en todas las esferas estatales e incluso privadas genera ciertos niveles de imprudencia en cuanto a la autonomía en las decisiones. ¿Por qué se plantea esto? Porque se toma la sexualidad como algo netamente disponible. Yo no diría cuál sería el inconveniente. Que luego se traspola a los menores de edad, quiérase o no. Quiérase o no, se termina normalizando una conducta propia de adultos en menores. Y al respecto, hace poco se ha viralizado un pequeño video donde se veía un drag queen paseándose de la mano con un niño y el drag queen se encontraba prácticamente desnudo. Entonces creo que esto también es necesario corroborar. Insisto, este es el problema cuando lo privado, como la vida íntima, se vuelve materia de regulación pública. Finalmente se desdibujan las líneas entre lo privado y lo público. En noveno lugar, se cuestiona la patria potestad de los padres o los tutores en la toma de decisiones en los procesos de transición. Lo digo porque muchas de las personas que se ven afectadas hoy con estas nuevas leyes que el Estado mismo está fomentando, son personas con una historia de vida que en más de una ocasión fue el propio sistema que los llevó a tales condiciones. Y a veces los padres, cuando quieren intervenir a tiempo, sí, muchas veces los padres también son partícipes de este proceso, quiero aclararlo. Pero cuando a veces los padres quieren frenar este proceso, sienten el peso del Estado que los reprime en ese punto. Y creo que esto es para considerar también. O sea, ¿por qué llega una persona a esa condición? Porque a veces los padres y el sistema de los cuerpos intermedios, como la fe y la familia, están impedidos de ayudar a una persona. Insisto, hay personas que pueden quizás genuinamente elegir un camino de vida determinado. Pero también hay personas que son empujadas y compelidas. He perdido la cuenta, pero debo tener más de 30 informes entre YouTube y La Resistencia Radio, donde expongo cómo el sistema a través de TikTok, a través de YouTube, a través de Disney o Netflix, o del propio Estado con la educación sexual integral, condicionan, no determinan, pero condicionan a los menores a elegir este tipo de vida. Y ahora tienen un nuevo estímulo más, saber que van a cobrar un dinero, aún pudiendo trabajar en el mercado informal, por parte del poder político. En décimo lugar, es que este tipo de leyes consolidan medidas que son discriminatorias en sí, porque hablan de una discriminación positiva en cuanto a una inclusión forzada, pero a la postre esto implica también una discriminación negativa en exclusión de otros grupos. ¿Por qué no se utiliza este dinero de repente o este tipo de estímulos para grupos religiosos, pienso yo, que están ayudando a tantas personas en situación de calle? O sea, porque el dinero de algún lado va a aparecer, de algún lado se va a tener que destinar. Si alguien no quiere sostenerlo a la iglesia porque con la excusa del Estado laico, yo diría, bueno, ¿por qué no utilizan ese dinero para ayudar a los niños que de repente no quieren caer en la transexualidad o que de repente están luchando contra estas inclinaciones? Y eso de repente es un tema tabú. Y ni hablar a los padres, a los grupos conservadores que se quieren oponer a estas medidas, pero que están obligados a financiar estas medidas. Esto es lo que se vuelve discriminatorio e injusto. Esto es como un análisis filosófico. En cuanto a análisis político no me voy a extender tanto, pero lo que sucede en Argentina es un poco lo que sucede en el mundo, pero golpea particularmente a Argentina. Porque hoy nos despertamos en un país colapsado, económico y políticamente. Hoy nos despertamos en un país que tiene una devaluación histórica. Estoy pensando en los últimos años, al menos de que yo tengo uso de razón. Ni siquiera en el 2001 se vio semejante nivel de crisis, aunque curiosamente por mucho menos fueran a muchos más. Esto también es una particularidad de este gobierno. Tenemos una situación donde uno no sabe realmente quién gobierna, o bueno, en realidad sí se sabe, y no es particularmente el jefe de Estado.
Y en una nación que ya está sumergida en la miseria, en una nación que fue noticia, no estoy hablando de hace un siglo atrás, estoy hablando de esta misma gestión hace solo 2 años atrás, tenía a niños desenterrando pollos podridos para ver si podían comer algo. Una nación que tiempo atrás estaba cazando, literalmente estaba asesinando a gente que quería salir a trabajar, y hubo casos de donde el propio poder del Estado acribilló a personas que salían a trabajar. ¿Y ahora qué hace el Estado ante esta crisis? ¿Qué hace el Estado ante personas que se están muriendo de hambre en la calle? Deciden darle una suerte de gratificación, de premio a una persona que en su vida íntima eligió, pienso en el transexual promedio, podemos tomar el caso de un hombre que quizá era más habitual en este punto, un hombre que decidió mantener relaciones con otro hombre, que decidió verse como mujer, autopercibirse mujer, hablar como mujer, y bueno, a raíz de esto, de una elección que él hace libre, va a recibir por parte del poder político una dádiva, una ayuda. Yo no diría es un caso de justicia. Habría que discutirlo. Creo que sería bueno discutirlo. Porque es cierto que muchas veces el sector privado no va a ir a darle trabajo tan fácilmente a un transexual. Yo no voy a negar una realidad. Yo entro muchas veces a las fábricas cuando tengo que hablar a raíz de esta profesión con empresarios, y uno no encuentra transexuales allí en una metalúrgica, en una ferretería o en un taller mecánico. Es cierto que el sector privado un poco de huir un poco a estos temas. Yo lo entiendo, pero de allí a tener que subsidiarlos de la manera que se está haciendo, con una suerte de premio, es decir, llegaste vivo a los 50 años, acá tenés 6 salarios mínimos vitales móviles, cuando hay jubilados que han aportado y trabajado toda su vida y que no llegan a comprar los remedios. Yo digo, sí, queremos justicia para todos, estoy totalmente de acuerdo. Sí, es una bandera propia de que hemos defendido históricamente. Pero ¿realmente es justo? Eso es lo que yo quiero entender. ¿Realmente es justo que una persona por su vida sexual vaya a tener una preponderancia sobre un trabajador igual que ellos, que simplemente es heterosexual y que se quiso jubilar y que hoy la jubilación no le alcanza? Digo, ¿dónde estaría la justicia? No quiero desmerecer al transexual, sino revalorizar al jubilado promedio, al docente promedio, al autónomo, al pequeño empresario, porque acá el trabajador se queda sin trabajo, pero bueno, hay un sistema que medianamente lo va a proteger, pero el empresario cuando quiebra, ¿quién lo protege? Digo, a veces es muy fácil juzgar al empresario, y yo digo, bueno, pero también pongámonos en el lugar del empresario. ¿Quiénes de acá se animan a levantar una empresa? ¿Quiénes de acá se animan a invertir en este país? Si el que tiene 2 centavos o compra Bitcoin o compra dólares, o se va del país directamente. Entonces, yo creo que en este sentido, me parece, hay que empezar a recapacitar dónde están las prioridades. Tenemos un ministerio de mujeres, género y no sé cuántas cosas más, con un presupuesto superior al de Defensa Nacional. O sea, tenemos haciendo práctica de tiro en los militares. Lo conozco porque tengo muchísima gente que me pasa información todos los días dentro del círculo militar, en todas las esferas, que no pueden ni siquiera hacer prácticas de tiro. Y mientras tanto tenemos un ministerio de mujeres que resulta que no había dinero para cotejar pruebas de ADN en una violación que fue una salvajada ese crimen, como todo crimen, pero ese en particular fue particularmente salvaje. No había dinero para cotejar las pruebas de ADN, pero hay dinero para los tachos de basura y para pintar un poste de color rosa, como si eso fuese salvar a una mujer. ¿Ustedes creen que a un transexual que a los 50 años se le da estos salarios mínimos vitales y móviles? 6 salarios mínimos vitales y móviles. Estamos hablando de cerca de 200.000 pesos y no sé si más. ¿De qué le va a servir? O sea, básicamente es, bueno, mi esfuerzo para poder vivir tranquilo va a ser sobrevivir en este país que se cae a pedazos hasta los 50 años. Estamos todos sobreviviendo, no solo el transexual. Cualquier padre de familia acá está sobreviviendo para llegar a fin de mes. La diferencia es que el padre de familia llega a los 50 años y tiene que seguir sobreviviendo porque simplemente decidió tener hijos y ser heterosexual.
Ahora, el que también tiene que sobrevivir como padre de familia y decidió acostarse con gente de su mismo sexo, a eso se los va a preponderar. Me parece que hay que repasar el concepto de justicia. Yo lo digo, eso ya ni siquiera como docente de filosofía, lo digo como un simple ciudadano que las cuestiones políticas más de una vez lo sorprenden. Porque a mí me toca dar lógica, de hecho, en la materia que yo doy. Y por donde uno lo mira, esto no guarda ninguna lógica. No guarda lógica, por donde se mire. Simplemente esto, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.